¿Por qué en Estados Unidos las calles siempre están vacías? Uno llega a Estados Unidos, mira los vecindarios y se pregunta, ¿dónde están todos? Jardines perfectos, carros estacionados, casas con las luces encendidas, pero ni un alma en la calle, ni niños jugando en la banqueta, ni la vecina echando chisme desde la reja, ni el señor empujando su carrito de elotes. Nada, solo el viento moviéndose entre árboles perfectamente podados, y ese silencio raro que al principio no sabes si te da paz o te da miedo. Yo llegué un sábado por la mañana. Hacía sol. Era el tipo de día en que en mi país la gente saca las sillas a la puerta, prende la música y convierte la calle en una extensión de la sala. Aquí no. Aquí el sol estaba, el cielo estaba, la calle estaba, pero la gente no. Me quedé parado en la banqueta con mi mochila al hombro, mirando hacia los dos lados, como esperando que apareciera alguien, como cuando pausas una película y esperas que los personajes vuelvan a moverse. Nadie volvió, y yo tardé meses en entender por qué. La familia que me recibió, una pareja con 2 hijos ya grandes y una casa de jardín ordenado, me dejó la habitación del fondo y me dijo que me sintiera como en casa. Yo asentí, pero por dentro pensé que una casa tan silenciosa iba a ser difícil de sentir como hogar. La primera razón, y la más grande, es que todo gira alrededor del carro. Y no lo digo como figura retórica, lo digo literalmente. Estos vecindarios fueron diseñados para manejar, no para caminar. Para comprar leche, subes al carro. Para llevar a los niños a la escuela, subes al carro. Para ir por un café, subes al carro. Para ir al gimnasio, al médico, al banco, al parque, subes al carro. La banqueta, cuando existe, es un adorno, un elemento que está ahí porque alguien la puso en el plano, no porque alguien la vaya a usar. Y esto no pasó por accidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión que cambiaría para siempre la forma en que este país se veía a sí mismo: financiar la salida masiva de familias hacia los suburbios, créditos hipotecarios baratos, autopistas nuevas, tierra barata lejos del ruido de las ciudades. Millones de familias agarraron esa oportunidad con las 2 manos. Querían espacio, querían silencio, querían un jardín donde sus hijos pudieran crecer sin el caos de la ciudad. Y lo consiguieron, solo que en el proceso construyeron un mundo donde todo quedó tan lejos de todo que sin carro no eres nadie. Las leyes de zonificación hicieron el resto del trabajo. En muchas ciudades de este país, el 75% del suelo urbano está reservado exclusivamente para casas unifamiliares. Por aquí vives, por allá compras, por acá trabajas. Todo separado, todo ordenado, todo perfectamente incomunicado a pie. Si en tu colonia de Latinoamérica das 2 cuadras, encuentras farmacia, taquería, papelería y señora vendiendo tamales en la puerta. Aquí das 2 cuadras y encuentras más casas. Das 10 cuadras y encuentras más casas. Tienes que manejar kilómetros para llegar a una zona comercial, y esa zona comercial es un centro comercial con estacionamiento enorme donde llegas en carro, compras y te vas en carro. La calle, como espacio de encuentro, como lugar donde ocurre la vida, simplemente no fue considerada en el diseño. Pasaron como 3 semanas antes de que me animara a salir a caminar sin ningún propósito. Recuerdo que esa tarde, con ganas de estirar las piernas y también con esa necesidad silenciosa de ver gente, decidí salir a caminar sin destino. Solo caminar. Un vecino que regaba su jardín me miró de una forma que no supe descifrar de inmediato. Me saludó, claro, porque aquí la gente saluda. Eso no les falta. Pero había algo en su mirada que decía: ¿y este qué hace caminando? Tardé en entenderlo. Caminar en estos vecindarios, sin ir a ningún lado específico, es casi un acto extraño. La gente no sale a la calle a estar, sale a llegar. La diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo. Luego estaba la otra razón, la que nadie menciona pero que está debajo de todo
como los cimientos de una casa. Mucha gente aquí paga exactamente para vivir así. La calle vacía no es un descuido, es el producto. Es lo que buscaron cuando eligieron ese vecindario, ese código postal, esa distancia del ruido. La tranquilidad no es ausencia de vida, es una forma distinta de vivirla. Puertas adentro, en familia, en el patio trasero que nadie más ve. Yo venía de otro idioma, venía de un lugar donde la vida ocurría afuera tanto como adentro, donde la calle era parte de la casa y el vecino era parte del día. Aquí tuve que aprender que la comunidad existe, pero hay que ir a buscarla. No te llega sola. Y mientras aprendía eso, seguía saliendo a caminar por esas calles vacías, que poco a poco dejaron de parecerme tristes y empezaron a contarme otra historia. Fue mi compañero de trabajo quien me abrió los ojos por primera vez. Llevaba 20 años viviendo en el mismo vecindario y no sabía el nombre de la familia que vivía a 3 casas de la suya. No lo decía con vergüenza. Lo decía como quien menciona el clima, como un dato neutro, sin peso moral. No se meten conmigo y yo no me meto con ellos. Así funciona esto. Yo lo escuché y no supe qué responder. En mi cabeza apareció la imagen de mi barrio de siempre, donde el vecino de enfrente sabía a qué hora llegabas, qué comiste y con quién peleaste. Aquí eso sería una invasión. Allá era simplemente la vida. Pero seguí mirando, seguí caminando esas calles en las mañanas, antes de que el sol pegara fuerte, y fui descubriendo cosas que al principio no había visto. El señor mayor que sacaba a su perro exactamente a las 7 de la mañana, y que con el tiempo empezó a levantarme la mano desde lejos. La mujer que corría con audífonos y que un día, sin que yo dijera nada, me sonrió de ese modo que no necesita traducción. El adolescente que andaba en patineta por la misma cuadra una y otra vez, como buscando algo que la cuadra no tenía, pero que él seguía esperando encontrar. La gente estaba, solo que estaba de otra manera. Ya para el otoño había dejado de sorprenderme el silencio. Lo había asimilado como parte del paisaje, como el ruido del tráfico, que en algún punto dejas de escuchar. Y entonces llegó el invierno, y con el invierno llegó algo que no esperaba. Internet lo cambió todo, y yo lo vi con mis propios ojos. Las calles, que en otoño todavía recibían algún corredor solitario o algún carro entrando al garaje, en invierno se volvieron completamente fantasmales. Pero las casas brillaban, las pantallas encendidas detrás de las ventanas, los repartos llegando cada día, las cajas apiladas en los portones. La gente no había desaparecido, había migrado hacia adentro de manera definitiva. El supermercado llegaba a la puerta, el cine estaba en el sofá, los amigos estaban en la pantalla. No había ninguna razón práctica para salir. Y en un lugar donde todo está diseñado para que uses el carro, salir a pie nunca fue una opción real de todas formas. Una noche, platicando con la familia que me había recibido, la señora de la casa me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que cuando era niña, en los años 80, su calle sí tenía vida. Los niños jugaban afuera hasta que oscurecía. Los adultos se juntaban en las banquetas los fines de semana. Había una sensación de vecindad que ella describía con nostalgia, con esa ternura con que la gente recuerda las cosas que ya no puede recuperar. Pero luego llegaron las pantallas, luego llegaron las redes, luego llegó el miedo, ese miedo moderno y silencioso que te hace preferir el control de tu casa a la incertidumbre de la calle. Y la calle se fue vaciando poco a poco, no de golpe, sino como se vacía un cuarto cuando vas sacando los muebles de uno en uno, hasta que un día entras y ya no queda nada. Eso me hizo pensar en algo que nadie me había dicho antes, pero que yo sentía desde que llegué. Las calles vacías de este país no son solo el resultado de cómo se construyeron las ciudades, son también el resultado de cómo se fue construyendo la gente. Una cultura que aprendió a valorar la privacidad por encima de la comunidad, la comodidad por encima del contacto, el espacio propio por encima del espacio compartido.
No es bueno ni malo. Es simplemente lo que eligieron, generación tras generación, con cada casa comprada lejos del centro, con cada garaje que reemplazó la banqueta, con cada aplicación que hizo innecesario salir. Y yo, que venía de un lugar donde la calle era el corazón del barrio, tuve que aprender a respetar ese silencio sin sentirlo como una herida personal. Porque al final, después de todo ese tiempo caminando solo por esas calles enormes y tranquilas, llegué a una conclusión simple. No es que aquí la gente no sepa vivir en comunidad, es que construyeron su comunidad hacia adentro, en la mesa familiar, en el grupo de la iglesia, en el equipo de fútbol de los hijos, en la barbacoa del patio trasero a la que hay que ser invitado para entrar. La calle no es el punto de encuentro, nunca lo fue. Y quizás esa es la diferencia más grande entre ese mundo y el mío. No donde vive la gente, sino donde decide existir.